Hermanos, buenas tardes con todos. Les saludamos en nombre de Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad, iniciando el año 2026, tenemos nuestro primer seminario web por el tema ¿Qué es el Evangelio del Reino de Dios? Y va a estar siendo impartido por el pastor Guillermo Green, que es el pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia. Vamos a tener un tiempo de interacción, el pastor va a tener un tiempo en donde solicitará preguntas y respuestas, así que voy a pedirles que estemos atentos con un lápiz, lapicero, cuaderno a la mano. Si pueden prender sus cámaras estaría bueno, porque nos gustaría verlos cómo están interactuando con nosotros y de manera ordenada, cuando se les solicite la palabra, puedan participar. Deben levantar su mano electrónica y yo le voy a estar habilitando el micrófono. Sin nada más que decir por el momento y dándole la bienvenida a Pastor Guillermo por este tiempo, le doy parte. Adelante, Pastor. Muchas gracias, hermano. Gracias por esta invitación. Los felicito por este esfuerzo también a través de las redes de promover enseñanzas bíblicas sólidas. Saludos a todos los que me acompañan aquí, hermanos. Reciba un saludo fraternal desde Costa Rica y nuestros hermanos y especialmente la CLIR, la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas, una editorial, una confraternidad de iglesias y ministerios de corte histórico, reformado, y estamos a sus órdenes. También tenemos la editorial en línea y también otras conferencias. Y para mí es un placer acompañarlos en este tema. Sin embargo, creo que es un poco tramposo el tema porque a mi parecer el Evangelio del Reino es toda la Biblia. Y voy a recomendar una obra que Clear está en proceso de traducir. Son muy grandes, son 3 tomos de un gran teólogo, ahora está con el Señor, se llama Gerhard van Groningen, de creación a consumación, y estoy en deuda de él, así como otros autores, para una perspectiva más, para mí, más satisfactoria, sólida, bíblica, sobre el reino de Dios. Mi teólogo favorito sigue siendo Juan Calvino, que exaltó el señorío de Dios sobre todo, el señorío de Jesucristo, y creo que toda teología del reino tiene sus raíces. La semilla estaba en los escritos de Calvino, fue prolífero Juan Calvino, pero no vivió suficientes siglos para ampliar y para madurar todas las implicaciones de su teología. Eso le correspondió a autores posteriores. Entonces, hermanos, debemos comenzar donde Dios comienza en Génesis sobre este tema del reino. Y voy a decir de una vez del comienzo, se ha discutido largamente entre los teólogos cuál es el tema principal de las escrituras, cuál es el tema de la historia de redención, y se ha debatido. Algunos reformados han dicho es el pacto de gracia. Otros han ofrecido otras soluciones. A mí me convence más eh, el tema del reino como el tema por sobre todo. Y ahora voy a presentar las razones. El reino de Dios es el tema principal, fundamental de la palabra de Dios de principio a fin. El pacto, el pacto de gracia particularmente, es el instrumento, por decirlo así, que administra
la parte visible del reino de Dios, es decir, su pueblo. Entonces, el pacto sirve al reino como instrumento de Dios para administrar su reino visible, es decir, su pueblo. El pacto, por su parte, necesita cabeza o mediador, que es, en última instancia, Jesucristo, pero desde el Antiguo Testamento, los tipos, las sombras de Cristo son parte integral. Entonces tenemos reino de Dios por sobre todo, pacto de gracia establecido para administrar, para exteriorizar, para traer al mundo visiblemente el reinado de Dios en su pueblo. Y cabezas de pacto, mediador del pacto, son los que pues ejecutan lo que son claves para el pacto. Eso en pocas palabras para mí es el marco principal. Ahora, hay muchas formas de hablar del reino de Dios. Mi, mi área de especialidad es la teología bíblica. Se podría hablar del reino de Dios en cuanto a sus efectos culturales, educativos, y quiero tocar eso. Pero mi pasión y yo creo que la necesidad de la iglesia es comprender el reino de Dios desde un enfoque exegético primero, y al entender pues la profundidad y el alcance del reino de Dios, las otras cosas por naturaleza van a fluir de esta comprensión. Entonces en Génesis 1 nosotros tenemos el gran capítulo de la creación del rey, quien soberanamente eh, separa. 5 veces leemos que Dios separa, que es el término, el mismo término de santificar. Cuando Dios separa, Dios santifica. Cuando Dios santifica, Dios separa. Lo que Dios está haciendo en su creación son separaciones, luz de las tinieblas, las aguas arriba, de la tierra, las lumbreras. Dios está santificando su creación, es decir, Él está colocando cada cosa en el lugar que Él quiere. Esto significa santificar algo. Luego los levitas y los israelitas debían santificar los utensilios del tabernáculo, por ejemplo. Debían tener su propio lugar y su propio uso. Israel, como todo, como pueblo, era santificado, era separado de las naciones impías, y santificado por lo tanto. Entonces, cuando Dios separa, Dios santifica, eso quiere decir que Dios pone su imprenta, su sello, como rey sobre su creación, y esas son las cosas, así como Él quiere que se respete, que se honre, pero al llegar a la creación del hombre, interesantemente, Dios crea al hombre y se nota por primera vez varón y hembra, y nada más como un paréntesis para nuestros tiempos. Recuerde que cuando Dios está separando, Dios está santificando. Dios no mencionó que las vacas eran toros y vacas y los caballos y yeguas, pero con el hombre, que es otro mamífero, sí establece varón y hembra. Recuerde el contexto en que se escribe Egipto y Canaán, eh, polígamos, politeístas, perversos, confundidos de género, y Dios establece cuál es la santificación del ser humano, varón y hembra. Y después, en versículo 28, les dice dos mandatos: fructificar y multiplicarse, que tenemos el primer mandato. Van Groningen lo llama el mandato social. Es el mandato de familia, es el mandato de tener hijos y formar hijos. Deuteronomio 6, formar hijos a la imagen de su creador.
con base en las escrituras. Entonces tenemos el primer mandato y tenemos el segundo mandato, sojuzgar la tierra y señorear sobre la tierra. Eso es desarrollar la tierra. Aquí viene el mandato cultural de desarrollar, sojuzgar la tierra, eh, fabricar y señorear en la tierra. Aquí tenemos dos mandatos que Dios está delegando al hombre dentro de su mundo santificado. Entonces, esto quiere decir que Dios está eh, encargando a su criatura, a su mayordomo, a su virrey, una tarea de respetar las separaciones que él ha hecho, pero de utilizarlas para él, para obviamente para su gloria, bajo el mandato de Dios. ¿Cómo sabemos que Adán debía responder a Dios? Pues es obvio siendo criatura de Dios, pero cuando se acaba la semana, Dios reposa y santifica ese día. Este reposo a la luz, y no vamos a gastar demasiado tiempo en esto, pero a la luz del resto de la Biblia, especialmente los salmos, este reposo de Dios es el reposo real. Los salmos mencionan que el lugar de su reposo es el trono de Dios. Este reposo, el séptimo día, es el reposo real. Y cuando Dios separa este día, santificándolo, lo separa para Adán. Jesús nos recordó de que el día de reposo fue creado para el hombre. Oiga lo que está pasando desde el primerísimo capítulo y una partecita de capítulo 2. Dios el Rey ha dejado su mundo formado como Él quiere, santificado, ha creado a su representante, ha reposado en su trono y le ha invitado a Adán a reposar con él en su trono. Le ha dado, al santificar este día, al separar el séptimo día para Adán, Dios está invitando a Adán a reposar con él. Es decir, el primerísimo día de la vida de Adán fue creado el sexto día, pero el primer día fue para él reposo. Adán no salió corriendo a fructificar y multiplicar y señorear. Adán amanece su primer día completo de vida reposando, reposando con el rey, invitado a compartir el señorío sobre esta bella creación que Dios había creado. Aquí, hermanos, tenemos, pues, podríamos decir que aquí lo tenemos todo. Eh, ¿Qué más hay que decir? Dios creó al hombre, Dios le participó de su señorío, le dio tres mandatos, el mandato social, el mandato cultural y el mandato de comunión para el día de reposo. De ahí sería el comienzo y el progreso de una bella historia si no llegáramos a capítulo 3. En capítulo 3, Adán y Eva tiran por la borda toda esa gloria. Satanás les ofrece una gran mentira, les ofrece un atajo en vez de trabajo, de tener hijos y de sojuzgar tierras y cosas así, les ofrece un atajo con una gran mentira que ellos mismos podrán ser dioses y sabemos lo que pasó. Ahora, ahí la gran tragedia de este mundo y por eso llega a ser confuso el tema del reino de Dios. Porque después del reino de Dios, porque todo iba bien en Génesis 1, Dios es rey,
Dios es rey reconocido por los hombres. El hombre asume su trabajo. Adán comienza bien nombrando a los animales, recibiendo a su esposa. Todo empieza muy bien y ahora fracaso. Ahora fracaso. Pues sabemos que los planes de Dios no fracasan y en su providencia y misericordia Dios interviene y el final del capítulo Dios derrama sangre y Dios viste a Adán y Eva. Simbólicamente, especialmente cuando pasamos hasta el Nuevo Testamento, Pablo específicamente habla de ser revestido de la imagen del que nos creó. Creo que es en Colosenses. Nosotros en Jesús somos revestidos de la imagen del que nos creó. Efesios 4 también. Entonces, estas vestimentas de Dios en Génesis 3 fue la sombra, fue el presagio de lo que Dios hace en Jesucristo, devolviéndonos ya como pecadores, ya dañados, ya necesitando mucha ayuda, pero devolviéndonos en su gracia y amor los, la tarea de santificar su creación y los tres mandatos. Fíjese que los tres mandatos nunca han sido eh, retractados. Eso es importante porque hay corrientes aún dentro de mi tradición reformada que alegan que al suceder capítulo 3 en Génesis, colapsó, colapsó el proyecto de Dios de establecer su reino en la tierra. Fracasó, llámese como quiera, ya no iba a seguir adelante. No vamos a meternos tanto en los argumentos, sin embargo, debemos notar importantemente que los mandatos de Génesis 1 yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia, todo lo contrario, no encuentro que se hayan retractado nunca. Por lo contrario, se refuerzan, se repiten, eh, se modifican dada la circunstancia de pecado, sabemos, sin embargo, siguen en pie. Esto significa que el reino de Dios se establecerá mediante los tres mandatos, la, la ejecución de los tres mandatos es el reino de Dios. Ahora por el pecado, Dios tendrá que hacer un pacto de gracia, eligiendo a Abraham, de ahí en adelante un pueblo, manejar su pacto a través de cabezas de pacto, mediadores, para que en medio de ahora una humanidad rebelde, una humanidad pecaminosa, contraria a Dios, se comience a manifestar una nueva humanidad, una humanidad redimida, dando visibilidad en su vida, en su obra familiar, cultural y cúltica, su obra, ¿verdad?, en los tres mandatos, exteriorizando, manifestando públicamente y visiblemente, encarnacionalmente, el, el reino de Dios. Entonces, este es un comienzo como un panorama global. Quisiera saber si hay alguna pregunta o comentario hasta este punto, hermanos. Una pregunta, hermano, puede levantar su mano para... Sería bueno, Pastor Guillermo,
si pudiera explicar algo en conciso en qué consisten los tres mandatos. Mencionó mandato social, mandato cultural y mandato de comunión, ¿no? Ujú. Pues, ok, el mandato social lo vemos ampliado a lo largo de la Biblia. Dios manda tener hijos, manda tener familia. En Ezequiel hay un pasaje tremendo. Déjeme ver si lo puedo em, notar porque es bastante fuerte. Ajá. En Ezequiel capítulo 23 dice, Dios está reclamando a los israelitas por haber hecho idolatría, eh, llegando a entregar los hijos a los ídolos. Esto quiere decir que criaban a sus hijos en Moloch, el dios terrible de los de Moab. Em, pero oiga cómo Dios reclama en versículo 37 de Ezequiel 23. Han adulterado los israelitas, hay sangre en sus manos, han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. El sacrificio a Moloch era entregar los niños y quemarlos en vivo, ¿verdad? Era un ídolo con una gran boca y hacían un fuego y incineraban a los bebés. Pero fíjese que Dios dice que los niños habían nacido para Él. Eso viene de Génesis capítulo 1, fructificad y multiplicaos. Todos los hijos que iban a nacer iba a ser, aparte del pecado, iba a ser el templo de Dios. Todos los seres humanos, el propósito iba a ser el templo de Dios. El pecado nos quita el derecho ahora de ser templo de Dios, pero el pueblo, otra vez, ¿qué dice Dios en Éxodo? Dice que ellos van a ser un reino de sacerdotes, el pacto de que Dios establece con su pueblo, ellos van a ser su reino ahora. Y van a ser su templo, Dios va a vivir en ellos. Al ser sacerdotes, los sacerdotes ministran en el templo de Dios. Por tanto, el primer mandato es el mandato social que Dios utiliza hoy en día. Nuevo Testamento es que una continuidad, una unidad increíble. En 1 Corintios 7, Pablo dice que con tal que un solo padre de familia sea cristiano, sus hijos son santos, sus hijos son santificados, son separados, pertenecen a este reino visible de Dios, pertenecen al templo de Dios, que es eh, la comunidad de Dios, la iglesia del Señor. Entonces, ese es el primer mandamiento. El otro mandamiento es el mandato cultural. Aquí el Génesis nota que en los hijos de Caín ellos comienzan a elaborar eh, la cultura por naturaleza, pues en parte la misma maldición de Dios a Abraham contempla de que va a haber vida por lo menos. Adán va a poder cosechar, va a poder labrar la tierra, va a haber trabajo y vida a pesar de sudor y espinos, pero el trabajo cultural es aquel que Dios siempre quería. Em, co- no requiere una Biblia para ver cuántas cosas Dios ha puesto en la tierra para elaborar, los minerales, el petróleo, los diamantes, el oro, el cobre.
O sea, ¿de dónde viene todo eso si Dios lo puso para que el hombre lo sojuzgara y lo elaborara? Em, yo soy, mi hobby es fabricar guitarras y violines. Yo soy aficionado de los árboles y me, me preocupaba en un pasado pensar en que iban a talar todos los árboles y no íbamos a tener árboles, pero resulta que todavía hay muchos bosques y cuando el hombre administra bien, se reponen los árboles. Em, de modo que ya no me preocupo. De por sí dice Apocalipsis que el árbol de la vida me está... Bueno, no sé si me va a dejar cortar el árbol de la vida en la, en la nueva tierra. Me imagino que no. Pero tal vez unas ramas. Entonces el mandato cultural es el mandato de desarrollar la tierra. Tampoco ha sido retractado. Y en el Nuevo Testamento, el trabajo es honrado, nunca subestimado. Y como nosotros sabemos que el cristiano es la encarnación, él es representante del reino de Dios, si pues coméis o bebéis o hacemos otra cosa, lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que somos siervos de su reino. Estamos señoreando, comiendo, bebiendo o trabajando, arando la tierra. Entonces el trabajo cultural es honrado. Además de que la parábola de los talentos, creo que en Lucas, que es diferente de Mateo, lo pone sobre ciudades para administrar. Y es una parábola que se relaciona netamente con el gobierno terrenal, la administración terrenal. Entonces, el mandato cultural nunca ha sido retractado, por lo contrario, es reafirmado. En el Antiguo Testamento, por supuesto, y Dios bendice a algunas personas sobremanera. José, Dios usó para que Egipto prosperara. Daniel, Dios lo usó para que Babilonia prosperara. Y a David y a Salomón, Dios le dio grande, grande éxito en su reino. Y dice que en el tiempo de Salomón la plata era tan común como las piedras de la calle. Por algo lo dice, no era malo, era bueno la prosperidad eh, que tenía el pueblo de Dios. Y el último mandato, el cultico, desde el principio el hombre fue hecho para adorar. Y por eso Dios separó un día en que el hombre reconociera que el reino de Dios en última instancia no se construye con sus propios esfuerzos. El reino de Dios siempre depende de la bendición del Creador, siempre. Por eso Adán debía parar un día entero, no debía trabajar, en reconocimiento de que sus 6 días de trabajo necesitaban la bendición de Dios. Y él debía reposar un día, adorar a su Creador, tomar tiempo de meditar si él estaba haciendo bien su trabajo ante su Creador, y probablemente recibir consejo. No sabemos cómo habría sido la revelación antes de la caída, pero ese momento de culto, de adoración, de reposar físicamente y en presencia de su creador. Esos son los 3 mandatos, hermano. No sé si hay más. Ok, gracias, pastor. ¿Alguna pregunta más, mis hermanos, que desean hacerle al pastor Guillermo? Pueden levantar su mano electrónica, si no, seguimos avanzando. Ok, muy bien. La Biblia, el que cree que el reino no es un tema central en la Biblia, nada más
puede tomar una concordancia. La Biblia está obsesionada con reinos y reinas y señorear. Más de 350 veces encontramos el término reino. Y rey, reina, reinar, más de 3000 veces. La Biblia está obsesionada con el tema de reino. Entonces, el que no crea que reino sea un tema central en la Biblia, nada más necesita agarrar su concordancia y verá. Los salmos, los salmos. Jehová es rey. En Salmo 10:15 entendemos que Dios es rey en y por su pueblo. Dios es rey en y por su pueblo. Lo que vamos a destacar aquí son unas facetas del reinado de Dios. En Salmo 24, recuerde quién es este Rey de Gloria, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria y merece adoración. En Salmo 29:10 dice que Dios preside en el diluvio, se sienta Jehová como rey para siempre, Dios es rey sobre su creación. Entonces aquí vamos añadiendo diferentes facetas para, para llegar a decir que Dios es rey y Jehová es el nombre pactual de Dios. Eh, Su Dios de pacto es rey por sobre todo, sobre su pueblo, merece alabanza y adoración, es el rey sobre la creación y en 95, Salmo 95:3, Dios es rey sobre todos los otros dioses. Este es un desafío. 95, cuán grandes son tus obras, perdón, 95, 95:3, ¿dónde está? Lo apunté mal. Ajá. Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. Esto es un desafío a todas las demás religiones que alegan que su Dios es Rey. Jehová, nuestro Dios pactual, es el Dios sobre todos los otros dioses. Y en 98, Salmo 98:6, aclamad con trompeta, sonido de bocina delante del Rey de Jehová, cantad salmos. El contexto es el culto, es el servicio de adoración. Entonces honramos a Dios de forma máxima, levantando la voz, cantando salmos a su nombre, sonando la trompeta si es necesario, porque en culto la iglesia, el pueblo de Dios, reconoce que su Dios es Dios. Interesantemente, si usted tiene un programa, yo tengo BibleWorks que ya no lo apoyan lamentablemente, pero fue un gran programa. Pero yo creo que los otros, eh, tal vez logos o otros programas, permiten búsquedas eh, dentro de un rango de diferentes versículos. Y nada más le voy a dejar como un desafío. Haga búsquedas reino
y pacto en un rango de 3, 4, 5 versículos y se va a sorprender cuántas veces en la Biblia encontramos el tema del reino, no siempre el reino de Dios. A veces Saúl se le será quitado el reino porque viola el pacto. Pero en un rango de 3 o 4 versículos son muchos los pasajes que relacionan pacto con reino. Y si quieres seguir en ese sentido, combine reino, pacto y trono en un rango de varios versículos y va a encontrar pasajes que tienen los tres temas. Eh, Nada más para mencionar algunos. Primera de Crónicas 28, del 2 al 5, es el contexto de David, su reino, el arca que es el trono de Dios, están construyendo el templo, Salomón lo hará. En Primero de Reyes 11:11, por romper el pacto, a Saúl se le quita el reino, dando a entender la cercanía, la relación entre pacto y reino. Obviamente en Éxodo 19:5, por medio del pacto que Dios establece con su pueblo, ellos serán un reino para él, un reino de sacerdotes. Entonces, para tal vez eh, amarrar cabos y tratar de ir terminando, es necesario responder si el reino entonces es ya o si solo esperamos un futuro reino. Yo creo que todos estamos familiarizados con el sistema dispensacionalista que alega que Cristo vino a ofrecer un reino, los judíos lo rechazan como rey, entonces pues se implementa plan B. Ahorita el reino profetizado del Antiguo Testamento no está vigente, sino que hay un paréntesis y cuando la iglesia es raptada, Cristo volverá a Jerusalén y establecerá su reino milenial. Eso quiere decir que ahorita no hay reino en el sentido pleno. Ahora, la Biblia no puede defender de ninguna forma esa teología y no solo es antibíblica, sino que es nociva, es dañina para la iglesia y para los cristianos. Con solo empezar en Marcos 1, Jesucristo cuando vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. No se acerca para después ser rechazado. Se ha acercado, es decir, vino. El reino de Dios vino. ¿Por qué vino? Porque el rey estaba. El tiempo se ha cumplido. Y lo siento, pero toda teología que presenta un Dios que dice, el tiempo se cumplió. Ah, no, un momento, me equivoqué. Lo siento, no simpatizo para nada con esa perspectiva dispensacionalista que hace burla de las palabras plenas de la palabra de Dios. Jesucristo anuncia el evangelio del reino porque Jesucristo el rey está presente y por eso el reino se había acercado. Si no, ¿para qué arrepentirse, creer el evangelio para entrar en el reino? Si el reino se iba a desechar luego.
El rey había llegado, el reino se había acercado. Mateo, entonces hablemos de algunos pasajes que defienden que el reino es ya, el reino se ha llegado. En Mateo 6:31 no tendría sentido buscar primeramente el reino de Dios y su justicia si el reino no estaba. Los gentiles se dedican a otro reino. Los gentiles, en el contexto de Mateo 6, se dedican a su propio gusto, su propio egoísmo. Eh, pero Jesucristo nos exhorta a buscar primeramente el reino de Dios, porque está presente y podemos entrar en él. En Lucas 16:16, Jesús, es interesante cómo Jesús lo presenta y no estoy totalmente claro que, cómo Jesús presenta esto. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Eh, el desde entonces, me imagino que se refiere, lo más natural es desde Juan. Eh, Otra interpretación podría ser que la ley y los profetas anunciaba el reino, pero no, no me he metido todavía profundamente para ver la mejor lectura. No importa que empiece desde Juan el Bautista, que viene Jesucristo, desde entonces el reino de Dios es anunciado. Si no hay un reino que se va a ser retractado, ¿qué sentido tiene? Todos se esfuerzan por entrar en él. Y esto nos lleva al hecho de que es necesario entrar en el reino de Dios. Jesús en el Sermón del Monte, terminando, Mateo 7:21, dice, no todo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Eso quiere decir que hay una realidad en el cual no estamos, a menos que sucede algo. Nosotros estamos fuera del reino a menos que nazcamos de nuevo, Juan 3, Nicodemo, a menos que nos arrepintamos, a menos que tengamos fe en Él, entonces podemos entrar en el reino de Dios. Eso es muy importante, hermanos, para la iglesia y para los cristianos hoy en día. Eh, Pertenecer al reino no es un asunto, no es un asunto, como le dijera, eh, no es un asunto humano, no es un asunto natural en que yo pueda colaborar por naturaleza. No puedo participar en el reino de Dios a menos que entre a través del arrepentimiento de la fe. Esto es súper importante. A veces los mismos cristianos, y ha habido diferentes corrientes, creen que pueden colaborar con el reino de Dios sin un corazón arrepentido, con hacer ciertas acciones a favor de los pobres, a favor de la justicia, que estamos apoyando el reino de Dios sin una relación que se llama nacimiento de nuevo, se llama arrepentimiento y fe en Cristo. No podemos, es mentira bíblicamente que podamos participar en el reino de Dios aparte de haber nacido de nuevo. Es importante este concepto y lo habla muchas veces del Nuevo Testamento, se entra en el reino. Ahora, el que el reino sea futuro y los teólogos llaman los aspectos ya pero todavía no del reino, el reino vino y fue inaugurado con Cristo, pero no fue consumado. Dios, en su plan, desea que su reino se haga visible, que crezca a través de su pueblo en la tierra. Y hay una consumación. Y muchos son los pasajes familiares, las 10 vírgenes, en Mateo 25,
5 estaban preparados, 5 no, y viene el novio y se quedan afuera y Jesús dice, prepárense, velad y orad porque hay una consumación del reino. Em, y muchísimos pasajes del Nuevo Testamento habla de la esperanza futura en términos del reino de Dios. Em, en Hechos, los apóstoles predicaban el reino de Dios. En Hechos 8:12 leemos que Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo y se bautizaban hombres y mujeres. Interesante que Lucas califica en la predicación de Felipe anunciar el evangelio del reino de Jesús. Claro, Jesús tenía que ser el nuevo Señor, Señor y Salvador. Pablo en Hechos 14:22 les dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo acababan de dejar por muerto, apedreado, y sabía lo que eran esas aflicciones que por medio de las cuales era muy necesario sobrellevar para entrar en el reino de Dios. Pero estaba animando a los cristianos a perseverar en el reino. A los ancianos en Éfeso, otra vez viene el término, el tema del reino. Y Pablo califica su trabajo, Hechos 20:25. He aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo define toda su obra evangelística, edificando la iglesia, trabajando en Éfeso, él resume predicando el reino de Dios. Entonces, si no hay un reino, ¿qué es lo que estaba haciendo? Pero aquí vemos el aspecto del reino se hace visible. El reino de Dios se hace visible a través de su iglesia. Gerhardus Voss tiene un panfleto que Clear publica que se llama Iglesia y Reino. Es muy bueno, se lo recomiendo y esencialmente concluye Gerhardus Voss estableciendo esa relación entre la iglesia visible, la iglesia y el reino visible de Dios. Dios reina fuera de la iglesia. Dios reina como ya mencionamos en los salmos. Dios reina en la creación. Dios reina sobre los dioses falsos. Dios reina en los cielos. El señorío de Dios lo abarca todo. Pero el reino de Dios en la tierra se hace visible ante los ojos de los hombres mediante su pueblo. Ahora para ver qué más vamos a poder ver aquí, eh, pues nada establece más claramente la relación entre reino e iglesia que Mateo 16, cuando Pedro afirma que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y Dios dice, edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces establece la relación entre la iglesia visible, ¿verdad? Y el reino visible de Dios. Entonces, hermanos, básicamente eso es un panorama bíblico exegético de la relación y la naturaleza del reino de Dios. Entonces lo podemos abrir a comentarios o preguntas. Hay hermanos, alguna pregunta que desean hacerle al pastor, pueden levantar su mano para poder hacerle la pregunta.
hermano Mario, ahorita te acepto. Ya, adelante, hermano. Muy buenas, profesor y hermano Carlos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha bien. Ok. A su criterio, hermano profesor, las iglesias no están predicando el evangelio. No predican, la mayoría de iglesias no predican el evangelio, debido al hecho de que no hablan del reino, no se explica el reino, sino que se habla de las historias bíblicas. Y quizás se predica de exhortación mucha, pero a su criterio, verdad que no se está predicando el evangelio. Debido a este desconocimiento del término reino eh, y también al desconocimiento de predicar en sí el evangelio, sino que se predica la Biblia, pero no se predica conceptualmente hablando el término evangelio, como por decir también el término reino. A su criterio. Es bastante difícil generalizar, hermano, porque cada cristiano que llame a Jesús Señor está reconociendo el reino. Lo que pasa, lo que pasa es que muchos no saben lo que están diciendo o no ahondan, ¿verdad? Entonces, yo no quiero acusar a todo predicador de nunca predicar sobre el reino. Lo que tenemos es confusión y superficialidad, lo que usted está señalando. Ah, yo creo que volviendo a una teología rica desde Génesis, mi gran amigo y mi mentor Peter Jones dice que Génesis 1:1 lo dice todo y el resto es comentario. En el principio creó Dios todo y el resto es comentario. Y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar. Dios como creador, Génesis 1, la santificación de su mundo. La segunda parte donde Dios crea al hombre para servirle a él como su virrey, su mayordomo, con los tres mandatos. Y al faltar ese enfoque bíblico, ¿verdad? Ese enfoque real, aterrizado en la misma creación de Dios, se divaga con superficialidades, historietas bíblicas, moralismos, ¿verdad? Y eso empobrece obviamente. Entonces Jesucristo termina siendo el consejero, termina siendo, ¿verdad? El Dios bombero que me saque de mis apuros y nada más. Eh, Así que es grave la superficialidad de la predicación es grave. Como CLIR hemos intentado proveer los recursos eh, teológicos, literatura, pero yo diría que sí es grave el nivel de superficialidad. Y por otro lado, están las iglesias humanistas ofreciendo consejos, consejos psicológicos, pensando la gente que es la Biblia, que tampoco. Pero sí, básicamente tenemos graves problemas. Ok, gracias, Mario. Erika, te doy parte para que puedas hacer tu pregunta. Gracias, hermano. Pastor, muchísimas gracias por la clase. La verdad que fue muy clara y no quería hacer la pregunta al inicio, sino quería esperar hasta el final, cuando habló de los mandatos que se encuentran en Génesis, ¿no? Los tres mandatos, el que vimos, el social, el cultural y la comunión, eh, como base de, de la expresión del Evangelio, ¿no es cierto? Para el pueblo de Dios. Entonces yo quería preguntar específicamente, porque es algo que tengo duda, no duda, sino que estoy meditando y buscando en la palabra sobre el tema de la comunión, o sea, del día que Dios creó para tener comunión o reposo, ¿no? Que es el día de reposo. En el caso de los creyentes hoy en día, es el día domingo. Entonces,
cómo podemos, como creyentes, vivir ese día de adoración a Dios que refleje el Evangelio del Reino, ¿no? ¿Cómo deberíamos vivir los creyentes el domingo, la comunión con el Señor, ¿no? Esa era mi pregunta. Excelente pregunta. Hablé de este tema con mi hijo hace poquito, muy importante. Él estaba leyendo John Frame en su libro sobre ética, creo, donde habla de los 10 mandamientos. Em, la esencia del día de reposo es reposo, por eso se llama reposo. Entonces, hermana, vea, pero era un reposo en presencia de Dios, era un reposo con Dios. Entonces, es por eso que todos los cristianos, por naturaleza y desde el Antiguo Testamento, el día de reposo era cuando en el Antiguo Testamento leía la ley, ¿verdad? Se reunían a tener comunión unos con otros y con Dios. Y en el Nuevo Testamento se reunían el primer día para adorar. Vea, nosotros podemos dar testimonio al mundo reposando. Yo peleo en mi congregación porque todos agarran domingo para estudiar, para trabajar, para ir a hacer compras, para ir al mall para básicamente hacer lo que hace el mundo. Y el mundo no está guardando el día de reposo. Al mundo no le importa el día de reposo. Nosotros podemos evangelizar con solo guardar el día de reposo sin necesidad de hablar, de rehusar trabajar, de descansar de nuestro trabajo, de congregarnos a adorar a Dios y tener tranquilidad con la familia, em, visitar un enfermo, ser un día en que bendiga. Jesús escogió el día de reposo para sanar muchas veces. Específicamente, Jesús sanaba el día de reposo porque estaba restaurando al reposo, a sanidad de cuerpo, a aquellos paralíticos, etcétera. Entonces, hermana, excelente pregunta. Me gusta esa pregunta y yo creo que el día de reposo lo necesitamos volver a santificar. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. Muy Amén. claro. Ok. Edmundo, te doy parte. Bueno, buenas tardes, desde aquí de Venezuela. Gracias por compartir el conocimiento, impartir también lo que es la conciliación y un evangelio verdadero. Sabemos que en este tiempo, de verdad que estamos viviendo, existe ¿cómo le digo? Una herejía, ¿verdad? Que es el evangelio de la prosperidad. Mi pregunta es la siguiente. En este tiempo, podríamos hacer como en los tiempos de la Reforma, que haya un concilio dentro de todas las doctrinas, ¿verdad? O, o que pueda haber un concilio que combata y, y dictamine una posición sobre este evangelio de prosperidad. Es la pregunta que quiero compartir. Concilio, no sé, hermano. Clear tiene un libro que ya se ha impreso cuatro tirajes, se llama Alerta Roja, Falsos Profetas Presentes. Y es un libro netamente que ataca el Evangelio de la Prosperidad. Ya era una recopilación de artículos de nuestro boletín. Clear, no sé si conoce nuestra página clear.net, clir.net. Tenemos varios libros que atacan el Evangelio de Prosperidad y en la página de Clear hay artículos que también se puede bajar gratis, ¿verdad? Obviamente el Evangelio de la Prosperidad es lo que Pedro denuncia en su carta.
alertando a los cristianos de que iban a ser mercadería de ellos. Eso no es nada nuevo, eso tiene 2000 años, que los apóstoles advirtiendo de que los falsos maestros iban a ser mercadería de ellos. Claro, es, es un falso evangelio, es denunciable, hay que hacerlo con vigor, hay que, bueno, tengo un artículo que escribí, ¿cuánto cuesta el show? Ese debería estar en la página. Y básicamente no simpatizo tampoco con los que acuden a las iglesias de la prosperidad. Muchas veces le tenemos lástima, decimos que se están aprovechando de ellos. Yo es cierto en algunas ocasiones, personas muy humildes, sin embargo, todos tienen una Biblia y todos tienen la responsabilidad de abrir su Biblia y esencialmente tanto el sinvergüenza adelante lucrando del show, así como los que aportan para el show, reciben lo que quieren. Los que oyen reciben los halagos, que tú tienes el potencial y que tú vas a ser rico y que solo si ofrendas Dios te va a colmar de bendición material. Ellos reciben lo que pagaron porque eso es lo que quieren escuchar. Y el otro sinvergüenza adelante recibió su plata. Así que yo no tengo mucha lástima para toda la camada. Obviamente necesitamos tratar de ayudar a las personas sumidas. Pero recuerde que Pablo dice en Tesalonicenses que Dios manda un espíritu de engaño para mostrar quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes no son. Esto es serio. Lo que pasa es que nosotros necesitamos ser muy claros y eso yo creo que me temo que la iglesia buena, ¿verdad? No hable lo suficientemente claro y decimos hermanos a todo el mundo. No sé si esa es la preocupación tuya. Sí, bueno, en parte, gracias por la respuesta, de verdad. Tenemos que nosotros también tomar el control de, como cristianos maduros, pues, y ayudar a aquellas personas que vemos que están perdidas en estos evangelios. Gracias por la respuesta, pastor. Amén, amén. Bien, hermanos, ¿alguna otra pregunta que desean hacerle al pastor Guillermo? Eh, Pastor Guillermo, yo también reflexionaba sobre la importancia de la cosmovisión dentro de lo que es el reino de Dios, apartándonos obviamente del dispensacionalismo. Dentro de la teología reformada como tal, se abren posturas como el amilenialismo, un amilenialismo tal vez pesimista, otros un amilenialismo optimista, otros un post. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos de manera saludable sostener una cosmovisión cristiana del reino, nuestra esperanza? Yo sé que en las redes ahorita debaten. Yo no acudo a ninguno de esos Ujú. debates. Pienso que es perder tiempo, esencialmente. La, eh, mi postura es esta. Y yo acabo de tener un debate con postmilenialista, porque yo soy amilenialista. Em, y mi queja con los postmilenialistas es que ellos, así, así pienso, ellos em, ligan su trabajo cultural, evangelístico, ¿verdad? A su escatología. Como Cristo algún día va a traer el reino terrenal, entonces trabajemos. Para mí está totalmente equivocado esa postura. Yo ligo mi trabajo hoy porque Cristo es rey, no por lo que Él vaya a hacer un día, sino por lo que Él ha hecho y lo que es. Si es postmilenial o amilenial, para mí no importa ni me afecta.
mi trabajo hoy, porque yo sirvo al Rey presente. Y eso para mí es el gran enredo de estos postmilenialistas. Están ligando su... Bueno, ni siquiera se levantan a trabajar porque están debatiendo si el reino va a venir o no. Vaya, trabaje. Esa es la perspectiva mía. Yo creo que no debería depender, nuestro esfuerzo y trabajo no tiene que depender de lo que vaya a ser algún día. La Biblia para mí anuncia, y esto, por ejemplo, John Frame, que fue discipulador de muchos postmilenialistas, pero la posición de él era que iba a crecer ambas cosas. La iglesia iba a crecer, el mal crecía también. Yo creo que la Biblia presenta ese cuadro. Al final, como habrá muchos cristianos y muchos impíos, habrá conflicto terrible y vendrá Jesús, ¿verdad? Entonces, esa es la perspectiva mía, es amilenial, Cristo está reinando ahorita, no va a haber una edad dorada, va a haber mucha maldad en la tierra, mientras crece también la iglesia. Buenísimo. Gracias, Pastor Guillermo. Otra pregunta más, mis hermanos, si no estaríamos cerrando aquí o Pastor, ¿quiere decir otros? ¿Hay otro tiempo? ¿Todavía no? ¿O ya quedamos ahí? Ok, Para- bien. Permítanos también despedirnos con algunos anuncios. Una vez más, hermanos, somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y estamos por iniciar nuestros programas educativos, cursos y diplomaturas en teología reformada, teología sistemática, teología del pacto y matrimonio y familia. En febrero, como les decía, estamos iniciando estos programas, pero también cursos impartidos por ejemplo, tenemos el curso de Introducción a la Teología Reformada, que estará siendo impartido por el pastor Jorge Ruiz. Este curso va a iniciar el sábado 7 de febrero. También el curso Doctrinas, Dios y las Escrituras, que va a ser impartido por el pastor Eduardo Martorano, que también iniciamos el 7 de febrero. El curso de Hermenéutica, que estará siendo impartido por el pastor Plinio Orozco, y este curso será los días martes 10 de febrero. Y nuestro curso de Teología de la Familia, que estará siendo impartido por el pastor José Ramírez. Sí, este curso lo iniciamos también el 7 de febrero. Si te encuentras en Perú, nosotros somos una institución que está en Perú y podemos acercar libros solamente a lo que estamos en el Perú por el momento. Así que si te inscribes en uno de nuestros cursos, en uno por lo menos, hasta el 16 de enero, puedes entrar al sorteo para tener en tu biblioteca 14 libros. Puedes ampliar tu biblioteca con 14 libros solamente por inscribirte a cualquiera de nuestros cursos que ya te mencioné. También tenemos una diplomatura en Teología del Pacto, ¿ok? Esto es una diplomatura asincrónica y si te encuentras en Perú, si te inscribes en esta diplomatura, te llevas automáticamente, sin sorteo, sin nada, te lo enviamos la institución de la religión cristiana en 2 tomos, edición de lujo, ¿ya? Esta es una edición que pocos los tienen y tenemos el privilegio y la gracia del Señor de nosotros tener pues, estos libros y poder repartírselo a nuestros hermanos que radican en el Perú, confiando en que en algún momento podemos llegar a otras partes también. Si te inscribes en 2 cursos, tienes un descuento en el 50%. Puedes inscribirte con tu esposa, con tu esposo, puedes inscribirte con algún hermano de la iglesia y vas a encontrar un descuento en tu segunda inscripción. Si no te quieres perder alguna de nuestras actividades gratuitas o anuncios, como este, por ejemplo, este interesantísimo seminario web que hemos tenido, únete a nuestra comunidad de WhatsApp y no te pierdas ninguna de nuestras actividades. Somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina,
una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Bien, hermanos, agradecerle, Pastor Guillermo, este interesante tema, muy desafiante para nosotros, y también por ser nuestro primer invitado en estos Seminario Web 2026. Ha sido un gusto conocerlo, escucharlo, y Pastor, sus últimas palabras de despedida para nosotros acá que lo estamos escuchando. Pues muchísimas gracias, hermano. Un honor para mí conocer lo que están haciendo. De veras, les deseo las bendiciones del Señor en estos desafíos. Excelente, excelente propuestas. Y adelante, pues pido a Dios que los bendiga. em, Le sigamos sirviendo al Rey de Reyes. Dios los Sí, bendiga a todos. y que sea el inicio de más seminarios u otras actividades, Pastor Guillermo. Lo estimamos bastante y le seguimos siempre en sus enseñanzas. Bien, mis hermanos, nos vemos. Cuídense. Dios me los bendiga. Espero que se inscriban. Bendiciones. Gracias, Pastor Guillermo. Cerramos la transmisión. Hasta luego, hermanos. Chao.